Y voy a comenzar con la presentación de la pantalla. Bien, jovencito, ¿se puede observar bien? ¿Se puede observar, jovencitos, la pantalla? De casualidad, disculpen. Sí, profesora. Sí, profesora. Gracias, jovencitos. Bien, vamos a empezar justamente ahora. Y miren, primero tienen que tener en cuenta algo. Cuando nosotros hablamos de gametogénesis, ahí hay un texto de apoyo en el PDF que se les ha mandado del maratón. Pero ¿qué vamos a tener como conceptos claves ahorita? Vamos a tener el concepto primero de meiosis y mitosis. Es que miren, jovencitos, el tema es gametogénesis, es decir, la formación de los gametos. Pero para que se dé la formación de los gametos, nosotros necesitamos una división muy importante que es la meiosis. Miren, la meiosis solo se va a dar en la gametogénesis. Es que ustedes tienen que conocer que una célula para dividirse se puede dividir de dos formas, haciendo la llamada meiosis o haciendo la llamada mitosis. La meiosis, jóvenes, como pueden observar en las diapositivas, solo se da en la gametogénesis. La gametogénesis, jóvenes, es justamente gameto, de gameto o célula sexual, y génesis de formación, es decir, la formación del gameto. Pero cuando la formación del gameto es del hombre o de la mujer, tornan otros nombres. Por ejemplo, si es en el hombre la gametogénesis, nosotros lo vamos a conocer como espermatogénesis. Y si es en una dama, será en la ovogénesis. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener en claro eso. La gametogénesis es la formación de gametos, que cuando es en el sexo masculino se llama espermatogénesis y cuando es en el sexo femenino es la llamada ovogénesis. ¿Por qué? Porque en los hombres lo que se va a formar, jóvenes, es un espermatozoide y en el caso de la señorita se va a formar un óvulo. ¿Cuál es el resultado de la gametogénesis? Gametos haploides o células sexuales haploides. ¿Qué significa haploide? Significa que tiene la mitad de la información de una célula normal. Ustedes tienen que saber que una célula normal tiene 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. Pero cuando hablamos de gametos o células sexuales, tienen la mitad. Es decir, tiene 23 cromosomas. ¿Y por qué? Porque tú sabes que el espermatozoide se va a juntar con el óvulo u ovocito y los dos van a formarte a ti, el cigoto, ¿no? El cigoto que después va a ser una célula totipotencial, capaz de hacer divisiones y divisiones y al final convertirse en justamente lo que eres tú, una persona. Entonces, jóvenes, vamos a ver esta parte. Miren, en teoría nuestra clase es esta diapositiva. Es todo. Estos minutos que vamos a pasar es la explicación de esta diapositiva nada más. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Miren, primero que nada hay que aclarar algunas cosas. La espermatogénesis y la ovogénesis, que hemos visto espermatogénesis en el hombre y ovogénesis en la mujer, van a lograr justamente la formación, en el caso del hombre, 4, por ejemplo, de una espermatogonia va a salir, por así decirlo, 4 espermatozoides. Y en la ovogénesis de un ovocito primario nos va a salir un óvulo o un ovocito maduro. ¿Qué vamos a darnos cuenta de aquí, jóvenes? Ustedes tienen que saber, miren, que las células de donde todo se origina, jóvenes, son células germinales. Son células germinales. Si ustedes pueden ver su texto, por ejemplo, ahí también les comenta. Y jóvenes, todo va a iniciar con células germinales. Estas células germinales, jóvenes, se van a reducir. Es decir, que ellas tienen la información normal, 46 cromosomas. Pero con esto, jóvenes, con la gametogénesis, con la espermatogénesis
u ovogénesis, va a lograrse reducir la mitad de información. ¿Y cómo es esto posible, jóvenes? Por la llamada meiosis. Miren, ustedes tienen que saber que la meiosis, tanto como la mitosis, vamos a observar algunas fases muy conocidas. La profase, la metafase, la anafase y la telofase. En ese orden. Profase, metafase, anafase, telofase. ¿Y qué nos vamos a percatar? Cuando hay una división, jóvenes, de mitosis, miren, esta es una célula normal y de ella van a salir dos células hijas que van a ser, así por decirlo, idénticas. Pero ¿qué va a pasar en la meiosis? En la meiosis, jóvenes, como aquí pueden observar esta imagen, miren, de una célula, jóvenes, van a salir 4 células hijas, pero estas 4 células hijas, jóvenes, van a salir totalmente diferentes en la información genética. Entonces, ¿por qué debe haber dos divisiones en el humano? Porque mira, la mitosis, si nos permite tener células idénticas, va a permitir, por así decirlo, que yo tenga más células, mayor cantidad de células. En cambio, la meiosis, ¿qué está consiguiendo con esto? No solo que hayan más células, sino también que estas células sean distintas. Y es que esto es único, jovencitos. Cuando nosotros hablamos de la gametogénesis, lo que se está buscando es la llamada variabilidad, la variabilidad genética. Y para que esta variabilidad genética se dé, jóvenes, es necesario la meiosis. ¿Pero qué pasa con la meiosis? Jóvenes, la meiosis va a tener en sí dos divisiones. La primera división va a tener profase, metafase, anafase y telofase. La profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Va a ser la primera división meiótica. La segunda división meiótica va a ser profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. ¿Y qué va a pasar? Miren, la meiosis en sí, como ahí dice, permite mantener la constancia en el número de cromosomas generación tras generación al reducir dicho número de diploide a haploide. Es decir, que de 2N, de 46 cromosomas a 23 cromosomas. Y así producir los gametos haploides, porque todos los gametos jóvenes son haploides. Y permitir así la mezcla aleatoria de los cromosomas maternos y paternos entre los gametos. Jóvenes, eso es importante porque, por la llamada variabilidad genética. Y después aquí dice, reubica segmentos de los cromosomas maternos y paternos a través de su entrecruzamiento, lo que baraja los genes y produce la recombinación del material genético, ¿no? Lo que te permite, por así decirlo, ser muy distinto, a pesar de que eres distinto de otras personas, eres distinto también de tus hermanos, por ejemplo, si los tienes. Porque aquí, jóvenes, cuando se da, como ahí lo menciona, esta baraja, es totalmente aleatorio. ¿Y cómo vamos a observar esta parte, jóvenes? Miren, la meiosis 1 va a tener la primera división meiótica, que va a tener la profase, metafase, anafase 1 y telofase 1. Pero ¿qué hay que darnos cuenta? Antes de eso ocurre la llamada interfase, es decir, los pares de cromosomas, por así decirlo, vamos a tratar de entender mejor con esto. A ver, miren, esta imagen. Ya. Miren, jóvenes, ¿se puede ver la flechita blanca, aunque sea? ¿De casualidad, jovencitos? Ya. ¿Se puede ver la flecha blanca? Jovencitos. Bueno, lo voy a tomar como un sí. Miren, jóvenes, vamos a seguir en esta imagen, ¿ya? Esta imagen derecha. Miren, aquí, jovencitos, tienen que darse cuenta de algo. Antes de que inicie la primera división, va a haber esa llamada interfase, ¿no? En esa llamada interfase se va a dar lo que es la duplicación, jóvenes, por así decirlo, de la cromátide. ¿Y esto por qué? Miren, porque esto va a permitirte por así decirlo, esta hilera que tienes de información genética, jóvenes, mira, se transforma en dos.
Jóvenes, es decir, aquí está con un cromosoma con cromatida doble. Y aquí en cambio, miren, está el cromosoma, pero con una cromatida única. Esta fase, jóvenes, esta interfase, o como ustedes tal vez lo conocen, fase S, la síntesis del ADN, ¿qué va a permitir? Va a permitir que en la primera división meiótica, jóvenes, miren, cómo poco a poco tiene que agruparse, porque miren, en un inicio el cromosoma, la información está demasiado desordenada, por así decirlo. Pero cuando se aparecen las divisiones, esta información se tiene que ordenar. Entonces, tal como lo decíamos aquí, jovencitos, van a ver justamente esas fases, ¿no? En la fase jóvenes se va a condensar el cromosoma. Y justamente acá va a haber el llamado crossing over. ¿Por qué es importante, jovencitos, esta parte? Porque miren, esto ahorita que se está condensando esta información, poco a poco se va a tomar todavía más ordenado. ¿Y cómo? Miren, acá los pares de los homólogos, de los cromosomas homólogos, se van a mover justamente a la parte ecuatorial. Vamos a conocerlo como el ecuador, ¿no? Ya, línea ecuatorial. ¿Y por qué va a ser importante, jovencitos? Porque miren, esto que está guiado, jóvenes, por centriolos, se van a separar. ¿Y dónde se separan, jóvenes? Los cromosomas se mueven a distintos polos de la célula en la anafase 1. Y en la telofase, jóvenes, ya con lo que se ha separado, la mitad se va a ir a una parte y la segunda a otra. ¿Por qué es importante, jovencitos, por así decirlo, la primera división meiótica? Porque la primera división meiótica, por así decirlo, les va a permitir ya poder separar, jovencitos, por así decirlo, poder separar ya un poco más la información. Miren, al final, esto, jóvenes, esta división va a ocurrir tanto en la espermatogénesis y en la ovogénesis. Miren, en la espermatogénesis todo va a iniciar con una célula germinal. La célula germinal va a poder dar inicio a las espermatogonias. Y las espermatogonias van a estar así, por así decirlo, dormidas hasta que el jovencito madure, ¿no? Y llega a la pubertad. Cuando ya, por así decirlo, llega a la pubertad el jovencito, vamos a llamarlo fulanito, ¿qué va a pasar? Va a iniciar todo este proceso. ¿Cómo es esto? Miren, la espermatogonia, jóvenes, o una célula germinal, tiene la normal cantidad de cromosomas, 46 cromosomas con su par XY, ¿ya? En el cual está dentro el XY. Pero ¿qué va a pasar? Esto se va a transformar poco a poco ¿en qué? Un espermatocito primario. Este espermatocito primario, jóvenes, vamos a ver que ya está empezando la primera división meiótica, ¿ya? Y esta primera división meiótica, jóvenes, miren, la primera división que pueden observar aquí va a permitir, por así decirlo, ya separar la información genética. De los 46 cromosomas que tenías acá, aquí se separa en 23 en 23. Pero mira, uno de los pares de cromosomas que el espermatocito primario tiene es el cromosoma sexual, el XY. Entonces, ¿qué va a pasar? En el caso del hombrecito, uno de sus espermatocitos secundarios jóvenes, después de la primera división meiótica, va a tener el X, cromosoma X, y el otro va a tener el Y. ¿Por qué esto es importante? Porque si lo comparamos, jóvenes, con la mujer, hasta aquí, por ejemplo, miren. En el caso de la mujer, la parte de la célula germinal, con todo lo que corresponde con el ovocito primordial, es mucho más antes, todo termina más antes de nacer. Pero cuando la señorita, fulanita, por ejemplo, ya inicia, ya nace, ¿qué va a pasar? Va a tener a su poder los ovocitos primarios. Y miren, comparen tanto la espermatogénesis con la ovogénesis. En un ovocito primario también se tiene toda la información genética, 46 cromosomas, y el par sexual tiene XX. Miren, y esto, jóvenes, a la par, el ovocito primario no se va a quedar solo. El que va a tener que al final irse en la ovulación, poco a poco va a estar rodeado por otras células, que son las células correspondientes al folículo primario. Jóvenes, miren, mientras sigue el proceso de la señorita,
¿Qué va a pasar? En la señorita, este ovocito primario se va a tener que justamente poco a poco crecer. Poco a poco va a crecer. ¿Por qué aspecto? Porque jóvenes, este, por ejemplo, ha sido el escogido para salir en la ovulación. Entonces tiene que madurar. Esto, jóvenes, empieza a madurar. Miren cómo las células foliculares que lo rodean poco a poco aumentan. Ya no solo es una capa, son más de una, casi tres. Y poco a poco, jóvenes, miren, la información sigue igual. Va a tener las capas foliculares mayor tamaño, hasta va a tener justamente, jóvenes, miren, una forma característica. Aparte, la zona pelúcida también va a ir apareciendo y va a llegar en un momento, jóvenes, que para llegar a esta otra forma de un folículo maduro, miren, hasta aquí estaba el ovocito primario, pero ¿qué pasa? Este ovocito primario va a ser también como el espermatocito primario, ya miren, aquí por favor tienen que tener mucho cuidado, tienen que comparar. Va a ser tanto que el ovocito primario como el espermatocito primario van a ser su primera división meiótica. Y en la primera división meiótica, jóvenes, van a poder lograr tener la mitad de su información. En el caso del hombre, era porque el espermatocito primario se dividía en 23X, 23Y. Pero en el caso de la mujer, jovencitos, en el caso de la mujer, también se divide 23X y los otros 23X en otro lugar. Pero miren, los 23X jóvenes van a estar en el ovocito secundario. Pero Miss, ¿dónde están los otros 23X? Están en un llamado primer corpúsculo polar. Este primer corpúsculo polar, jovencitos, tal vez no lo puedes observar también, tienes que un poquito ampliarlo. Este es como, por así decirlo, una masita que está ahí, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque este jóvenes se va a llevar la mitad de la información, pero como no es útil para la mujer, esta información degenera y se pierde. Entonces, ¿qué más te tienes que percatar acá? Jóvenes, en esta primera división meiótica del espermatocito primario, mire, la división de 23X y 23Y es igual. Ustedes pueden ver que es equitativa. Pero en el caso de la mujer, cuando se hace la primera división meiótica, la división no es equitativa. Este ovocito secundario tiene más plasma, ocupa más campo, y este primer corpúsculo polar ni siquiera lo puedes ver. Es decir, que aquí la primera división meiótica da una división no equitativa, jóvenes. Tienen que tenerlo en cuenta. Pero ¿qué va a pasar? En el caso del hombre, jóvenes, tienen que darse cuenta. Acá en el caso del hombre hay 23X, 23Y. Porque ustedes saben que en el hombre su cromosoma sexual es XY. En cambio, en la mujer su cromosoma sexual es XX. Por lo que el ovocito secundario siempre va a tener un cromosoma X. Y es el hombre, por así decirlo, sus espermatozoides, los que van a decidir el sexo de la persona. ¿Ya? A ver, espero que eso se habrá podido entender. ¿A qué me refiero? Es que como el hombre tiene o le salen espermatozoides X o le salen espermatozoides Y, entonces, por así decirlo, cuando ocurre la fecundación, depende de qué espermatozoide es el que ha fecundado para decir el género del cigoto, ¿no? O del futuro ser. Jóvenes, ¿qué más hay que darnos cuenta? Miren, estamos a la altura. Miren, el espermatocito primario da su primera división meiótica y da dos espermatocitos secundarios, casi dos equitativos, 23X, 23Y. En el caso de la mujer, este ovocito primario también da su primera división meiótica, finaliza en sí su primera división meiótica, y da lugar a un ovocito secundario y un primer corpúsculo polar, que es chiquitito, no es equitativo. ¿Qué va a seguir de jóvenes? Habíamos mencionado, cuando hablamos de meiosis, jóvenes, hay tanto una primera división meiótica, por eso vamos por fase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, y tenemos una segunda división. Esta segunda división también tiene profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Pero ¿qué pasa? Jóvenes, cuando inicia esta segunda división meiótica, no hay una interfase, no hay una duplicación de cromosomas, sino que se mantiene tanto como estaba aquí. Así lo veías, ¿no? Por ejemplo, a este. Se va a mantener ahí. ¿Y por qué esto es importante, jóvenes?
Porque cuando haga esta división meiótica no significa que se va a dividir otra vez. Es decir, ya no voy a tener 23 cromosomas. Voy a tener 11.5 cromosomas. No, jovencitos. Miren, la segunda división meiótica más o menos se parece igual a una mitosis. ¿Te acuerdas el término mitosis? Era esa división, jóvenes, que también hay en las células, pero que permite dos células hijas casi iguales. Entonces, aquí, jóvenes, miren, de estos espermatocitos secundarios van a salir las espermátidas. Esas espermátidas tienen la misma cantidad de información genética que su progenitora, el espermatocito secundario. Es decir, que quien se encargaba en sí de poder dar la mitad de información genética, la primera división meiótica. La segunda división meiótica, jóvenes, es casi como una mitosis. Pero, ¿qué va a pasar acá, jóvenes? Después esas espermátidas, miren, son células. No se parecen para nada a un espermatozoide. Para que se conviertan en un espermatozoide tal como lo conoces, tiene que dar otro procedimiento, que es la espermiogénesis. Ten cuidado, una cosa es la espermatogénesis, la generación de espermatozoides, y otra cosa es la espermiogénesis, que es la formación de los espermatozoides, pero desde las espermátidas. Ya, jovencitos, tienen que tener cuidado con esos dos términos. Y miren, poco a poco con la espermiogénesis, este espermátida se va a convertir en un espermatozoide tal como lo conoces. Vamos a compararlo con el de una mujer, la ovogénesis. Jóvenes, en el caso de la ovogénesis, miren, decíamos que terminaba su primera división meiótica, ¿no? Ya. Jóvenes, en el caso de la mujer, solo puede finalizar su segunda división meiótica, la segunda que corresponde, si es fecundado. Si no es fecundado, en el caso de la mujer no se termina la segunda división meiótica y queda como un ovocito no maduro en sí, o un ovocito que todavía le falta completar. Ese es en el caso de la mujer. En ese aspecto es diferente la mujer al hombre, ¿ya? Porque en el caso de la mujer, otra vez lo voy a repetir, para que finalice esta segunda división tiene que ser, jóvenes, fecundado el óvulo, tiene que ser fecundado este ovocito. Y solo cuando es fecundado, ahí sí, finaliza su segunda división. ¿Y cómo habíamos dicho que era la segunda división? Como una mitosis. Es decir, la información sigue siendo 23 cromosomas con su cromosoma sexual X. ¿Y dónde va a estar el otro, no? Porque mira, tú habías dicho Miss, pero acá usted me había comentado que aparecen dos. Logra dos células hijas. Acá también. Pero mira, acá otra vez en su segunda división meiótica va a generar otro cuerpo polar, otro corpúsculo polar. Es el segundo corpúsculo polar. Este segundo corpúsculo polar, jóvenes, igual que el primero, no es tan útil en la mujer, no es útil, así que también degenera. Bien, también vamos a mencionar esta parte, jovencitos, en la espermiogénesis. En la espermiogénesis tú tienes que saber que, ¿te acuerdas esta espermátida que parece una célula? Bien, mira, este proceso, jóvenes, de que se convierta un espermatozoide es la espermiogénesis. Aquí está la espermátida, jóvenes, esta espermátida, que está con sus estructuras normales, sus organelas normales, la región de Golgi, las mitocondrias, los centriolos. Pero miren cómo poco a poco cambia de forma. Miren, poco a poco desarrolla el llamado acrosoma. Este acrosoma es demasiado importante y miren cómo le está haciendo como un capuchoncito al núcleo. ¿Y qué más? Miren, el centriolo de acá está dirigiendo algo, la formación del flagelo. Aparte, miren, esto tiene demasiado citoplasma, no le va a permitir moverse, lo tiene que eliminar. Que también vamos a ver, miren, poco a poco ya el citoplasma residual se está yendo y las mitocondrias que veas ahí esparcidas a lo largo de toda la celulita, toda la espermátida, se están condensando, jóvenes, y van a formar la cubierta mitocondrial. Miren, poco a poco ya el acrosoma ya no está rodeando solo la puntita del núcleo, está rodeando casi 2/3 partes. Aquí ya puedes ver mejor la cubierta mitocondrial y mira, sigue con una cubierta para seguir la vaina de la cola y el flagelo.
Jóvenes, entonces miras que aquí hay un proceso, ¿no? Ese proceso es de la espermiogénesis. ¿Y por qué tiene que lograr esta forma? Porque esta forma es la ideal para que pueda fecundar a ese ovocito, ¿no? Ese ovocito secundario. ¿Qué más hay que tener en cuenta, jovencitos? Miren, esta es una comparación de un ovocito y de un espermatozoide, su verdadero tamaño. Este espermatozoide, jóvenes, tiene que atravesar todo lo que está aquí, estas células foliculares de la corona radiada y la zona pelúcida. Para que lo haga, tiene al acrosoma. Tú has visto, ¿no? Aquí este acrosoma que le está rodeando como un capuchoncito. Este acrosoma es demasiado importante. ¿Por qué? Porque el acrosoma, jóvenes, va a contener algo llamado enzimas. Y las enzimas le van a poder permitir hacerse paso para que pueda darse la fecundación. Y mira, si se llega a fecundar, pues se va a formar justamente el segundo cuerpo polar. Pero mira, acá también se puede, por ejemplo, observar el primer cuerpo polar de la primera división, meiótica. Jóvenes, pues miren, eso más que todo es la clase de gametogénesis. Lo que más ustedes se tienen que, por así es, grabar es que en la primera división meiótica se va a permitir esa obtención de la mitad de cromosomas de una célula normal. Es decir, se va a lograr que sea haploide. La segunda división meiótica es como una mitosis, ¿ya? Y en el caso del hombre, esto, desde que se activa en la pubertad, sigue de recorrido. Pero en el caso de la mujer, ustedes tienen que saber que no. En el caso de la mujer, esta parte, jovencitos, de maduración solo va a seguir hasta la menopausia. Inicia con su primera menarquia en la pubertad y después va a terminar con la menopausia. Y jóvenes, en el caso de la mujer, si te has dado cuenta, acá no dice primera división meiótica o segunda división meiótica. Acá dice finalización de la primera división meiótica o finalización de la segunda división meiótica. ¿Por qué? En el caso de la mujer, jóvenes, no se completa. En el caso de la mujer, por ejemplo, vemos en este caso, en la primera división meiótica se detiene en la prófase 1. ¿Por qué, Miss? Porque la solo va a continuar cuando la señorita sea puberta. ¿Qué, Miss? Sí. Cuando se activen sus hormonas, recién va a poder terminar su primera división meiótica. Pero más antes de eso, está detenido en la prófase 1. En la prófase 1. ¿Y después qué pasa? Termina su primera división meiótica, jóvenes, y la segunda división meiótica va a estar retenida en la metafase. Pero ¿cómo es la segunda división meiótica? Es la metafase 2. Va a estar detenido acá, en esta parte. ¿Y solamente cuándo se va a finalizar, jovencitos? ¿Cuándo va a finalizar su anafase, su telafase? Cuando se fecunde. En el caso de la mujer eso es distinto, jóvenes. En el caso de la mujer hablamos de que se para este proceso. Por eso es que una persona, por ejemplo, cuando es mayor, 45 años, y recién hace fecundar uno de sus ovocitos, ¿no? Pues imagínate, ese ovocito ha estado por mucho tiempo detenido. Entonces, obviamente, la división, jóvenes, que se tiene que hacer, miren esta división que se tiene que proceder de la anafase a la telofase, no es tan correcta, suele ser anómala. Entonces, por eso es como que hay algunos problemas, ¿verdad? Que podemos encontrar cuando se da una gestación, pero de una persona mayor. Entonces, en el caso de la mujer, vemos este aspecto, que no hablamos de primera división, segunda división, sino finalización. Porque en el caso de la mujer hay zonas en que se detiene. ¿Ya? Entonces, para poder terminar esto, jovencitos, vamos a resolver algunas preguntas de vuestra práctica. Ya. A ver, voy a presentar aquí. Bien. Bien, jóvenes. En esta parte, las preguntas que les están presentando aquí son un poquito más generales. Son en sí del aparato reproductor femenino y también del aparato reproductor masculino, más al femenino. Vamos a ver. Jóvenes, así pregunta general. La forma ovoidal que presenta el testículo se debe a la capa fibrosa externa denominada, ¿cuál, jóvenes? A, abadía, B, Biblia, C, Cristo, D, Dios, E, Eucaristía. ¿Qué opinan, jovencitos? La E.
Dicen la E de Eucaristía. ¿Qué más, jovencitos? A ver. Para esto, jóvenes, vamos a recordar un poquito lo que es aparato reproductor masculino, ¿ya? A ver, jóvenes. Primero ustedes tienen que saber que los testículos son zonas muy, por así decirlo, muy peculiares, muy sensibles. Y como son sensibles, jóvenes, no pueden estar expuestas a muchas cosas, tienen que estar protegidos. Y sí, tiene justamente lo que llega a ser la capa, por ejemplo, el escroto, lo que llega a ser la túnica vaginal, y después lleva a ser una túnica albuginea, dicen la B, ¿no? Ya. A ver, Damaris, ¿no? Bien. Y jóvenes, ¿qué vamos a ver acá? Miren, si nosotros repasamos esta parte, ustedes tienen que saber algo. El escroto, por así decirlo, es lo que puede ver el varoncito, ¿no? Cuando se baña, ya. Pero ¿qué va a pasar? Después va a seguir una túnica vaginal. ¿Qué? Dice, ¿no? Ya, la túnica vaginal. ¿Y después qué va a seguir? Justamente la túnica albuginea. Jóvenes, miren, ese es un testículo de un hombre, de fulanito, ¿ya? Fulanito, es el testículo fulanito. Y miren, esto está formado por lóbulos testiculares. Pero ¿qué es lo que le está rodeando a estos lóbulos? Una capa fibrosa. ¿Quién es esta capa fibrosa? La túnica albuginea o la cápsula albuginea. ¿Por qué se llama albuginea? Porque cuando tú puedas ver este testiculito, jóvenes, es blanco. Es decir, ¿quién está dando la forma? B de Biblia, ¿no? La túnica albuginea. Sería la B, jovencitos, ¿ya? ¿Y qué era justamente lo que mencionaba su compañero Dartos? Ustedes tienen que saber que Dartos, bueno, algunos lo consideran como aponeurosis, que más que todo es para que esté rugosito, ¿no? Entonces no tiene que ver aquí tanto, ¿no? Pero vamos a ver. Entonces, el número 2, jóvenes. Dentro de las funciones del aparato reproductor masculino se observa A. Realizar la espermatogénesis. B. Síntesis de andrógenos. C. Permitir la cópula. D. Intervenir en la fecundación. E. Todos. ¿Cuál, jovencitos? A ver, Abadía, Biblia, Cristo, Dios, Eucaristía. ¿Qué dicen? A ver, jovencitos. Si se equivocan, no hay problemas, jóvenes, ¿ya? No hay ningún problema ahí. Dicen la E. Julio dice la E. Eucaristía. ¿Ya? ¿Alguien más, jovencitos, quiere opinar? Ya, vamos a ver. En efecto, jóvenes, aquí en el caso del aparato reproductor masculino sí se va a realizar la espermatogénesis, porque lo que habíamos explicado, jovencitos, justamente de todo este proceso, se va a realizar ahí, en el testículo. ¿Y exactamente en qué parte? En los túbulos seminíferos. Entonces sí se realiza la espermatogénesis, un check. Síntesis de andrógenos. Bien, a ver, vamos a ver. Justamente que sí se podría decir que sí permiten la síntesis de andrógenos o, por ejemplo, algunas hormonas también se sintetizan ahí. Por ejemplo, la más conocida de los hombres es la testosterona, las células de Leydig lo pueden sintetizar, ¿ya? Permite la cópula, la copulación, jóvenes. Con el aparato reproductor masculino puede el hombre copular, pues en efecto, ¿no? Está dentro de este aparato reproductor el órgano copulador del hombre, que es el pene, entonces sí. Interviene en la fecundación, ya también se lo puede considerar, porque justamente cuando el hombre eyacule, los espermatozoides van a poder justamente ahí dirigirse a poder darse la llamada fecundación. Entonces vamos a marcar E de Eucaristía, como había dicho su compañero. Jóvenes, la 3. La unión de la ampolla del conducto deferente con la vesícula seminal va a constituir A. Abadía, recto. B. Biblia, uréter. C. Conducto eyaculador, Cristo. D. Uretra o E. Testículos. ¿Qué opinan, jovencitos? La C. Dice C de Cristo, ya. Vamos a recordar aquí. Primero, el conducto deferente, jóvenes, estaba aquí. Sale de lo que llamamos epidídimo. Toda esta estructura en forma de C, ahí sale el conducto deferente.
El conducto deferente, jóvenes, se hace toda su gira turística por todo el aparato, bueno, por toda la parte inguinal del hombre. Y llega a un aspecto, jóvenes, en que más o menos se vuelve un poquito de mayor calibre, más tortuoso, y es la llamada ampolla deferente, del conducto deferente. Y sí, se junta con la vesícula seminal y forma este conducto, el conducto eyaculador. Y en el caso serían dos conductos eyaculadores. Y estos van a justamente desembocar en la uretra prostática. Entonces sí, como dijo su compañera, C de Cristo, ¿no? Para esto recordamos más que todo la anatomía general. 4. Jóvenes, muy bien, señorita. La formación de los espermatozoides ocurre en A, A. B, C, D, E. ¿Cuál, jovencitos? ¿La C? La ¿La A? Ya, a ver, vamos a ver. Jóvenes, aquí hay que tener en cuenta algo. La formación de espermatozoides es la llamada espermatogénesis. Esta formación de espermatozoides, jóvenes, ¿dónde exactamente está? En el testículo. Pero en el testículo, jóvenes, exactamente cuáles de sus estructuras. Jóvenes, es aquí, en los túbulos seminíferos. Después, cuando ellos ya estén maduros, cuando estén, por así decirlo, listos, van a hacer su viaje, ¿no? Por el túbulo recto, los túbulos rectos, la retetestis, los conductos eferentes, la cabeza del epidídimo, cuerpo del epidídimo, la cola del epidídimo, y se van a ir por todo el conducto deferente y van a seguir. Entonces, jóvenes, aquí hay que tener un poquito de cuidado, ¿ya? Aquí sería la A, los tubos seminíferos o túbulos seminíferos, ¿no? De forma más correcta, túbulos, ¿no? Porque es más chiquito el calibre. Entonces sería la A de Abadía. ¿Por qué, Miss, no puede ser la vesícula seminal? Es que la vesícula seminal, jovencitos, va a ser una estructura, va a ser una glándula, por así decirlo, que se va a unir, jóvenes, a lo que es el conducto deferente. Por así decirlo, esta estructura que ven es la vesícula seminal. Y eso se va a unir y recién van a formar el conducto eyaculador. Miss, entonces, ¿qué hay en esta vesícula seminal? En esta vesícula seminal, jóvenes, está el 70% de lo que corresponderá el semen. ¿Y qué hay ahí? Hay comidita para los espermatozoides, como la fructuosa o, por ejemplo, vitamina C. Entonces, aquí, jóvenes, no están los espermatozoides. Hay que tener cuidado. Pero sí está lo que va a ayudar a los espermatozoides a poder vivir, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado ahí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Túbulos seminíferos, la A. Jóvenes, 5. El fenómeno por el cual la espermátide, jóvenes, se convierte en espermatozoide se llama A, B, C, D, E. Bueno, la A, la B, la C, la D o la E. ¿Qué dicen, jovencitos? Miren, de espermátide o espermátida a espermatozoide. ¿Cómo se llama este proceso, este fenómeno? Dice la B. Bien, jovencitos, vamos a ver, ¿no? Ya. Primero, gametogénesis no puede ser, ¿no? Gametogénesis estamos explicando que justamente es de forma general. Tanto en la mujer y en el hombre ocurre la gametogénesis. Cuando es en el hombre se llama espermatogénesis y cuando es en la mujer, en la ovogénesis. Pero acá, ¿qué pasa? Entonces, esta no puede ser. Es en general, la formación de gametas. Pero acá han dicho la B, y en efecto es la espermiogénesis. En la exposición, jóvenes, estábamos mencionando esta parte. Miren, esta formación, jovencitos, de espermátidas, de una célula, jóvenes, casi normal, a un espermatozoide, vamos a llamarla espermiogénesis. Entonces, espermiogénesis es ese proceso, ese fenómeno, de espermátide a espermatozoide. ¿Y cómo era, jovencitos? Justamente, ¿no? Esta parte. Miren esta célula normal, cómo tiene que foco a foco formar el agrosoma, cómo tiene que condensarse la mitocondria, cómo los centriolos lideran para la formación del flagelo. Entonces podemos observar, ¿no? Todo este proceso es espermiogénesis, ¿no? Muy bien, señorita María, muy bien, señorita Damaris, ¿no? Los demás también, jovencitos, a ver, traten de poder participar, ¿ya? Si se equivocan, no hay problema. Puntos que puedan aprender y se pueda entender esta parte. Jóvenes, vamos a terminar un poquito con esto. 6. La testosterona u hormona sexual masculina es sintetizada por... ¿Qué letra, jóvenes? A, B, C, D o E. Dicen la C.
La C. Ya también dicen la C por el micro. Bien, jóvenes, ustedes saben que esta hormona, muy importante para los hombrecitos, la vamos a relacionar con las células de Leydig, ¿no? ¿Y cómo se pueden acordar con esto? ¿Por qué? Porque a las ladies, en esta ocasión, a la célula de Leydig le gustan los machazos. Y los machazos, jóvenes, ¿cómo se hacen? Con testosterona, ¿ya? La testosterona es una hormona muy importante para que el hombre se pueda, por así decirlo, ser hombre, ¿no? Por el aspecto que le da sus características sexuales masculinas y todo lo que necesita para que pueda parecer un hombre, ¿no? Entonces aquí. ¿Pero cuál era su otro nombre? O también, ¿cómo se le puede decir? Intersticiales. Entonces, la letra C. Cristo, ¿no? Y acá, jóvenes, para poder terminar esta parte, son llamados también glándulas bulbouretrales. ¿Cuáles son? Las glándulas de Goldberg, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado con los sinónimos. Entonces, jóvenes, aquí la 8, por ejemplo, el color blanco lechoso del semen es determinado por, ustedes saben que aquí es la próstata. No hay próstata, pero ¿qué hay? Licor prostático. El homólogo del pene en la mujer, jóvenes. Allá, ahí están participando, ¿no? Está bien, jovencitos. El homólogo del pene en la mujer, ¿con qué se excita en la mujer? Con el clítoris. 2. Recibe el semen y evacúa la menstruación. ¿Cuál es el órgano copulador del hombre joven? Bueno, de la mujer, jovencitos. Sería la vagina. ¿Ya? Que en esta ocasión le están tomando con otro nombre, ¿no? Ya. Jóvenes, 3. En él ocurre la implantación del nuevo ser. Sería el útero en la parte del fondo, ¿no? Ya. 4. De él se descama una gran proporción para degenerar la menstruación. ¿De quién se va a descamar? Del endometrio, que es justamente lo que rodea al útero. Y jóvenes, para terminar esta parte del 5, 6 y 7 y que puedan descansar por unos minutos. 5. Pertenece a la vulva en el que se realiza la ovogénesis. Completen la dupla. ¿Quién de estos pertenece a la vulva, jóvenes? La 5. ¿Quién de ellos pertenece? Cervix, cuello uterino, labio mayor, himen, ninfas. Labio mayor. Ninfas también. ¿Por qué? ¿Cuál es el otro nombre de las ninfas? Los labios menores. Jóvenes, aquí tienen que tener mucho cuidado con los otros nombres, ¿ya? Acá. Entonces serían ninfas, labios mayores, ¿ya? Himen también puede ser. ¿Pero qué va a pasar aquí? Dice, en él se realiza la ovogénesis. Todo este proceso, jóvenes, que estábamos diciendo, ¿dónde se origina? ¿Dónde se realiza? En la corteza. En la corteza. En la médula, no. En la médula solo hay vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios y todo lo que necesita la corteza para que pueda vivir. Pero no va a haber ningún folículo, no va a haber ningún ovocito. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Eucaristía. 6. Entre otros, permite el traslado de las células blastómeros hacia el útero. Esto, jóvenes, ¿quién permite ese traslado? ¿Quién, jovencitos? Va a ser justamente las trompas de falopio, o también llamados oviductos, o también llamados salpingo. Tienen que tener también un poquito de cuidado con esos nombres. Muy difícil que les pongan estos nombres, pero igual, hay que tener en cuenta. Y 7. Corresponde al sinónimo de genitales externos de la mujer. ¿Quién es el genital externo de la mujer, jóvenes? La vulva. ¿Ya? Entonces, jóvenes, eso sería su practiquita de lo que corresponde al día de hoy. Ahorita ya son libres en este aspecto y pueden descansar para que después sigan con los demás cursos que les corresponde. ¿Ya, jovencitos? Entonces, espero que se haya podido entender. Igual en la parte de los mensajes, ahí está su practiquita, su maratón y sus diapositivas de gametogénesis, ¿ya? Entonces, espero que les haya podido servir esta clase y pueden descansar ahorita, jovencitos, ¿ya? Que se lo se merecen un pequeño descanso. Hasta luego, jovencitos. Hasta luego. Hasta luego, profesora.